Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos de verdad enormemente que hayan sacado este espacio para compartir con nosotros el día de hoy. Le queremos dar la bienvenida a todos aquellos que están hoy en la sala, saludarlos y pues darles la bienvenida a este espacio que sé que va a ser muy productivo. Hoy vamos a aprender sobre un producto que definitivamente es un regalo de la naturaleza que tenemos en nuestras manos y que hoy queremos compartir con ustedes para poder ayudarlos a alcanzar ese bienestar que sé que todos estamos buscando. Y para compartir este espacio, para mí es muy grato, bueno, yo les hablo desde la ciudad de Barranquilla, sé que hay invitados y personitas en la sala que están en otras ciudades e inclusive en otros países del mundo, pero hoy para mí es un placer compartir esta sala con una mujer, ya van a conocerla, muy alegre, muy carismática, le encanta entregarse y servir a las demás personas. Es una mujer que es madre de dos hijos hermosos, que se ha desarrollado en la industria de los restaurantes, en la distribución de productos de bienestar y que gracias a todo ese esfuerzo ella ha logrado conformar equipos de trabajo hoy en día no solo en Colombia, sino también en otros países como Ecuador y Estados Unidos. Ella es Adriana Varela, que está con nosotros hoy, de profesión ingeniera de alimentos, y de ahí pues que todo lo que va a compartir con nosotros el día de hoy sea de muchísimo eh, ganancia para nosotros. Entonces, hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Indira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Gracias por esa bienvenida y sobre todo gracias a un equipo que admiro, que realmente es un equipo que ha ido creciendo con todo esto que hemos venido realizando. Gracias por esta invitación y no, el privilegio es para mí poder compartir contigo, porque a mí cuando me dicen vamos a compartir este espacio, nada más y nada menos que con una médica, como tú, yo dije, Dios mío, esto está mejor dicho de un calibre increíble. Y lo mejor es que sé que las personas que están acá conectadas son parte de este gran equipo, son parte de organizaciones, son parte también de mi organización que están acá escuchando y que muchas personas que hoy van a conocer no solamente lo básico de un producto tan maravilloso, sino mucho más allá de lo que conlleva poder consumir un producto de la naturaleza que nuestro presidente ha puesto en manos de nosotros. Así que gracias por esta bienvenida, Indira. Gracias a ti, Adriana, por compartir de la ciudad de Medellín hoy con nosotros. Gracias a la virtualidad podemos tener pues este espacio, ¿verdad? Así es. Y vamos a empezar un momentico aquí a compartir pantalla. Denme un segundo. Claro que sí. Lo rico es que creo que lo bueno de este espacio es que nos vamos a sentir como si estuviéramos pues estamos en casa y ustedes saben en este momento estos fines de semana como se nos ha vuelto, pero queremos que sea un espacio muy dinámico, un espacio donde pues la doctora Indira y yo vamos a estar compartiendo, vamos a hacer un gran conversatorio para que entre nosotras dos podamos, nosotras somos unas mensajeras simplemente, somos unas mensajeras de una gran información que hemos ido recopilando a través de nuestra formación, de nuestras profesiones, pero sobre todo que el consumo de este producto y lo que nos ha llevado a investigarlo, pues hoy lo podemos transmitir a ustedes porque el conocimiento es para eso, para poderlo compartir. Así es, Adriana, yo vamos a poder compartir un poquito de mi experiencia desde el punto de vista médico, pero también la tuya como ingeniera de alimentos, pero con la experiencia que has tenido inclusive a nivel personal con el producto y que eso es de Sí. verdad muy enriquecedor. Entonces, vamos a empezar a compartir con ellos aquí un poco. Claro que sí, claro que sí. Lo que más me llama a mí la atención, ustedes saben, yo no sé quién de ustedes, si alguno ha conocido o ha consumido, puede poner ahí una reacción, una manito o alza su manito, consumido adaptógenos. Últimamente, Indira, hemos visto cómo gracias a esta virtualidad y gracias como al auge del crecimiento de la industria de los alimentos y sobre todo de las necesidades que hay de consumir cada vez productos más saludables, inteligentes, pues vino un término como que se puso de moda, que se llaman los adaptógenos. De hecho, hace poco en una página fitness escuchaba yo el consumo de los adaptógenos para esas personas que les gusta entrenar. Entonces, me remontaba yo como a acordarme de cada vez que nosotros hablamos del producto. El Ganoderma lucidum tiene una característica de las infinidades que tiene, que es ser adaptógeno. Pero si muchos de acá me preguntan, bueno, un adaptógeno sí, porque se adapta o porque nos sirve para todo,
esa es la gran información que en lo que yo empecé a investigar, era lo que yo decía, yo quiero que la gente sea más consciente de ese término, de entender que es un adaptógeno. Entonces de ahí vino como toda como esta oportunidad de poder desarrollar esto. Y me voy con una frase muy grande pues, de un maestro de la ciencia que se llama el señor Charles Darwin, que decía, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapte al cambio. Y yo creo que nosotros estamos últimamente, llevamos casi 5 meses adaptándonos a un gran cambio. Y estos grandes cambios, no solamente a nivel de salud por algo que se está viendo, sino que físico lo estamos viviendo. Cómo nos hemos tenido que adaptar no solamente a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de estudio, de convivencia. Todo esto nos ha llevado a que encontramos personas que también este cambio les ha hecho mucho daño. Entonces, no solamente está el tema de una pandemia, sino de muchas otras enfermedades que se han empezado como a desarrollar. Y esa es la importancia de que hoy usted conozca qué es un adaptógeno. Y como ahí lo dice, en esa frase me encanta porque es que en la naturaleza el cambio es la única constante y la adaptación es la única estrategia que nosotros tenemos de supervivencia. Eso es lo único que podemos llegar a hacer. Y nosotros disponemos de múltiples mecanismos para poderlo llegar a hacer. Por eso para esa posible adaptación existen estos productos que tienen una clara función y es que mantengamos el equilibrio interno a pesar de los constantes cambios externos. Entonces, realmente, ¿qué es un adaptógeno? Un adaptógeno es una hierba, es un producto natural. Nadie, pues, o sea, que venga a decir que un adaptógeno, pues, me imagino que lo existirán, que lo crean en un laboratorio, pero realmente los adaptógenos son hierbas naturales que poseen cualidades específicas, como lo dice ahí, que ayudan a nuestro cuerpo. ¿A qué van a ayudar a nuestro cuerpo? A restaurar nuestra salud, a generarnos más vitalidad, a generarnos una inmunidad, que es la capacidad de respuesta del cuerpo para poder evitar estos agentes externos y que nos invadan y nos ataquen y por ende las enfermedades, que tengamos cada vez mejor resistencia y una mayor longevidad. Me encanta eso porque ese término de la longevidad lo hemos visto mucho en el continente asiático, Indira, que son tienen una característica especial, es que es un continente muy, muy longevo. Y es porque ellos siempre han sido personas que consumen más desde la prevención, o tú en esa parte médica, ¿qué puedes aportar como a esa característica de ellos? Bueno, nuestro sistema de salud occidental es más enfocado a la curación de las enfermedades, mientras que Sí. todo el sistema de medicina oriental, como tú lo estás diciendo, se basa en la prevención. Pero en cambio, pues si vemos nuestro sistema de salud en Colombia, realmente lo que hacemos es ya tratar las enfermedades, pero muy poco nos enfocamos en la promoción y la prevención de las mismas. Ah, sí, ok. Imagínense, y nosotros acá actuamos es hacia la corrección. Lastimosamente esta cultura es hacia la corrección, ¿cierto? Entonces, otra de las características para que conozcamos qué son los adaptógenos, para un poco más de claridad sobre eso, es que cómo actúa un adaptógeno. Ellos se adaptan, eso es lo que hacen. Adaptarse aquí, ¿a qué? A que no simplemente sirven para un solo propósito, sino que también identifican qué es lo que nuestro cuerpo necesita internamente y así buscan esa restauración y puede lograr un balance. ¿Cuál es el origen de los adaptógenos? Pasa lo mismo pues que ahora la doctora Indira nos va a contar un poco de esa historia. Los mismos adaptógenos también fueron descubiertos por los rusos hace muchos años, en la época de la Guerra Fría. Los rusos y los norteamericanos tenían como una guerra casada, siempre ellos, y querían ser los mejores atletas, querían hasta mejorar sus astronautas. Entonces empezaron a investigar productos que pudieran ayudarle a esos y ahí empezaron a encontrar pues este tipo de hierbas y encontraron las mejores 11 hierbas adaptógenas. Entre esas hierbas está el conocido reishi, para nosotros el Ganoderma lucidum, también hay otro que son los cordyceps. Entonces, cuando yo leo eso, yo digo, o sea, esto ya venía no solamente desde Asia, sino que ya lo venían estudiando otras culturas, conocido, y en este momento el Ganoderma lucidum es el que más soportes
el que más soportes científicos tiene y sustentación científica tiene, porque hay muchísimos adaptógenos, pero realmente ante esos pues no se ha podido como encontrar. ¿Qué funcionalidad tiene? Como ahorita decía, pues aparte de que se adaptan, tiene una característica muy específica y es que son bidireccionales. ¿Qué significa que sea bidireccional? Pues los adaptógenos, como ayudan a adaptarnos, lo que ayudan es mejorar estas situaciones y no solamente ayudan a un solo propósito, sino que en doble función. Vamos a poner este ejemplo. Hay personas que, pues por el tema de la hipertensión, la doctora acá, pues ahora tú, Indira, me dices, hay personas que por el tema de la hipertensión empiezan a consumir productos pues, para poder regularla. Hay ciertos productos que en personas que tienen la presión muy alta, pues se las puede regular. Pero hay personas que si las tienen muy bajita, pues no pueden consumir ese tipo de producto. Para un ejemplo, hablando de cosas naturales, está el ajo. Hay personas que el ajo no lo toleran por esto, porque entonces no les va a funcionar. Mientras que tenemos productos, como en el que hoy ustedes van a conocer un poco más, como el Ganoderma lucidum, que actúa en esa bidireccionalidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que ayudan a generar un equilibrio dentro del desequilibrio. Perfecto. Entonces, eso, pues con lo que dice ahí, eso es lo que hacen los adaptógenos, ayudan a generarnos a nosotros un equilibrio dentro del desequilibrio. ¿Y qué genera un desequilibrio? ¿Qué es lo que nosotros podemos generar dentro del desequilibrio? Y aquí me gustaría mucho, Indira, que tú, pues, podamos conversar también acerca de esto, porque más que en el aspecto de la salud, yo sé que en el tema nutricional, el desequilibrio en el cuerpo empieza a generar muchas enfermedades. Y hay algo muy especial que yo pues he venido leyendo y en las investigaciones, y es que más del casi que el 70% de las enfermedades ocurren por una mala nutrición. Entonces, existen ciertas causas como las que aquí habla, que es la desnutrición celular, la intoxicación celular, las condiciones inmunológicas y las condiciones genéticas. Y entre esas, pues también el tema de la nutrición. Entonces, yo te hago acá una pregunta, pues doctora Indira, cuéntame esa desnutrición celular, ¿qué nos empieza a causar a nosotros en todos esos sistemas? Bueno, para alinear un poquito con lo que hablabas del equilibrio, pues eso en el organismo es algo que se denomina, tiene un término que se denomina homeostasis. Y es precisamente que el organismo siempre trata de buscar ese equilibrio y esa homeostasis porque de otra manera no va a funcionar adecuadamente. Y así como tú decías, ¿qué nos produce ese desequilibrio? Normalmente, adicional a todo lo que tú estás mencionando, pues nuestros malos hábitos, muchas veces los malos hábitos alimenticios que son muy frecuentes, el sedentarismo, hoy en día hay una megatendencia que es del bienestar, de cuidarse, de estar bien, pero todavía hay muchas personas que son sedentarias y eso también afecta ese equilibrio. El consumo de alcohol, el consumo de algunas sustancias como estupefacientes o, bueno, sustancias que no psicoactivas, etcétera, también pueden afectar o generar daño. Entonces, cuando una célula no está oxigenándose adecuadamente, no está nutriéndose adecuadamente, su funcionamiento no va a ser el 100%. Y ahora vamos a ver más adelante algo que también va a afectar a nivel celular, como son los radicales libres, que ya los vamos a tratar más adelante, que también Claro. producen un desequilibrio impresionante en el organismo. Entonces, al tener células disfuncionales, se empiezan a afectar, pues, ya cada uno de los órganos, y ahí es como vamos a ver cómo el Ganoderma lucidum, al actuar de manera celular, va a ayudar en todas las patologías que vamos a ver más adelante. Claro que sí, qué bien. Me gusta mucho aclarar eso porque las personas a veces cuando hablamos de que el Ganoderma pues, es un producto que actúa a nivel celular, pues para muchas personas es muy difícil entender qué es lo que tienen que arreglar en la célula, porque tienen el concepto afuera que listo, es que ya mis células están enfermas, ya envejecieron, ya se murieron, entonces ya no hay nada más para hacer, ¿cierto? Entonces quería pues como aclarar eso. Dame la siguiente, por favor. Bueno, lo que decía ahorita, el desequilibrio ocurre como complementando aquí un poco de lo que tú hablabas, que el 85% de la población lo padece. Y aquí viene algo muy grande que a medida que nuestro fundador fue estudiando el producto, nos dábamos cuenta que esta compañía
a través de ese científico y de los científicos que tiene, ellos ya venían estudiando una de las condiciones que se llama, o de esa ciencia que se llama la epigenética, que es el estudio de las condiciones externas, de lo que nos modifica a nosotros también el ADN, y que eso viene mucho acá, que el desequilibrio empieza a ocurrir, ¿por qué? Por una alimentación deficiente. ¿Por qué una alimentación deficiente? Porque la gente cree que come cualquier cosa afuera, o que un paquete de papitas, o que un perrito, o que la famosa hamburguesa que usted va y compra en el carro porque tiene hambre, entonces ya se alimentó. Entonces no generamos como esa conciencia de la alimentación. El estrés, sabemos que en este momento, sobre todo en este tiempo de confinamiento, hemos encontrado muchas personas que esto también les empieza a generar ese estrés y empiezan a generar otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Está también que el medio ambiente, las condiciones, pues sabemos que yo estoy acá, como les cuento, estoy acá de la ciudad de Medellín, para nadie es un secreto, yo creo que eso fue noticia mundial, de cómo Medellín viene hace casi 4 años en un tema de condiciones pues, ambientales durísimas, donde tuvimos, antes de este confinamiento por la pandemia, estábamos teniendo ya encierros de pico y placa ambiental. Entonces ya la gente no podía salir ciertos días en el carro, pues entonces mejor uno ya se quedaba como encerrado por eso mismo. El consumo frecuente, lo que decías acá, excesivo de sustancias psicotrópicas, farmacológicas, alcohol. Yo veo mucho, Indira, eso, que la gente se automedica demasiado. Tenemos una cultura donde o sea, yo escuchaba en estos días gente que con el tema ahora de virus, entonces no, me voy a ir a comprar ya una citromicina. Yo decía, pero ¿cómo así? O sea, están llenando su cuerpo de antibióticos que ni siquiera sabemos si el médico se los van a mandar. Eso en el cuerpo empieza a generar todo este tipo de desequilibrios, ¿verdad? Así es. De hecho, como tú dices, ahora en la pandemia hay personas que todo lo que salía en televisión, inclusive sin ningún soporte científico, ya estaban ellos en la farmacia consumiéndolos. Entonces, eso es algo que de verdad es muy... Peleamos mucho hoy en día los médicos con la automedicación realmente. Y cuando tú mencionabas la alimentación deficiente, es verdad lo que tú Sí. dices. Muchas veces nos alimentamos, pero no nos nutrimos. Y ahí está la diferencia, porque la ingesta o lo que consumimos en la dieta normalmente nos equilibra los valores de nutrientes que normalmente debemos tener en nuestro organismo. El estrés, que no solamente hoy en día es mental con todo esto del encierro al que nos hemos visto sometidos, sino que el estrés puede ser metabólico por alguna enfermedad tipo diabetes, el estrés puede ser a nivel del sistema endocrino cuando hay alguna alteración hormonal, el estrés puede ser a nivel infeccioso cuando nos vemos atacados por algún tipo de virus, de bacterias, hongos, etcétera. Entonces, como para complementar un poquito lo que tú nos estabas contando aquí. Claro que sí. Otra de las cosas que genera desequilibrio, y aquí dentro de ese aspecto tuyo médico, Indira, qué bueno que nos puedas explicar, porque hablamos mucho de que nuestro ganoderma, pues en medio de que es adaptógeno, empieza a ser inmunomodulador, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque también si tenemos un sistema inmunológico bajo, también nos causa desequilibrio. O el sistema inmunológico alto o hiperactivo. Entonces, qué rico que de ahí tú nos puedas explicar como esa diferencia entre estas dos clases de alteraciones. Bueno, cuando hablamos de un sistema inmunológico bajo, o un sistema de defensa de pronto un poco deficiente, hay varias causas. Puede ser nutricionalmente, afecta mucho el desarrollo del sistema inmunológico en nuestro organismo. Adicional a eso, enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, tipo leucemias, linfoma, afectan el buen funcionamiento del sistema inmunológico porque atacan directamente a las células de este sistema. Pero también el desequilibrio se produce cuando tenemos una reacción exagerada de ese sistema inmunológico. Ejemplo claro, las reacciones de tipo alérgicas, que se producen cuando hay una producción excesiva de sustancias que normalmente nos deben defender ante las infecciones, ante cualquier estímulo externo. Por Sí, ejemplo, la rinitis alérgica, que yo sufro de rinitis alérgica, y normalmente esa sensación de los ojos llorosos, ¿verdad? El estornudo frecuente, la rinorrea, ese pues el moquito que normalmente conocemos, se producen precisamente porque se genera una producción exagerada de histamina, que es la que regula la producción de todos estos síntomas. sí. Entonces pueden ser enfermedades, pueden ser algunas reacciones alérgicas,
las que hagan que hay una respuesta de pronto exagerada o hiperactiva, como tú lo mencionas allí, del sistema inmunológico. Y en ambos casos hay un desequilibrio, porque no es el ideal, no es la homeostasis que debe tener normalmente nuestro organismo. Y de hecho hay alimentos, yo que he estado en esa área, en tema de los alimentos, y para nosotros, sobre todo el gremio mío, el sector de los ingenieros de alimentos, hay un reto muy grande ahora. Hay un reto y hay una moda de que ya todo empezamos a desarrollar productos funcionales, a desarrollar sobre todo bebidas funcionales que tengan este tipo de productos adaptógenos para que podamos empezar a tener dentro de nuestro consumo. ¿Por qué? Porque hay alimentos que naturalmente, ahorita preciso lo hablaba con mi mamá es una mujer que es alérgica a la naranja. Y una naranja, pues uno dice, es que una naranja, ¿qué va a producir si es deliciosa? Pero es una mujer que consume naranja y consume maracuyá y inmediatamente se le genera una alergia. Entonces, ahí hay un desequilibrio, ¿verdad? Listo. ¿Qué buscamos nosotros con este tema de los adaptógenos? Generar ese equilibrio que estábamos ahorita hablando. Si hay un desequilibrio, pues lo más normal es que busquemos un equilibrio y que a medida de ese equilibrio también tengamos un sistema modulado, que ahora me parecía increíble encontrar eso porque hay personas que, listo, regulan su sistema inmunológico, pero una cosa es regularlo y otra cosa es ya modularlo. Las personas que llevamos consumiendo un poco más tiempo este producto ya podemos decir que lo tenemos modulado, o sea, que ayudamos a que nuestro mismo cuerpo no nos ataque, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos este equilibrio? Ya sabemos un poco. Bueno, me encantaría, Indira, la doctora ahora nos compartía esto, porque lo que yo les hablaba ahora, nosotros todo lo que tenemos que consumir en términos de lo que se está poniendo de moda, porque hay personas, por ejemplo, uno de los alimentos que se puso de moda ahora fue la quinoa, y he encontrado, y a mí han llegado casos de personas que me llaman y me dicen, Adri, es que imagínate que me comí un producto que la característica era que tenía quinoa y desarrolló una alergia. Entonces la gente empieza a consumir productos que porque son considerados saludables o porque están en el boom del bienestar, pero si tú vas a buscar esa sustentación científica, pues muy poco la tienen. Y hablando de adaptógenos, nos compartías ahora esto tan grande de esta investigación que se echa en PubMed, que me gustaría mucho invitar a las personas, porque sabemos que hay personas que están escuchando esto por primera vez, que no conocen de estas páginas y qué significa una publicación en PubMed. Bueno, yo como médico, obviamente, ante cualquier producto, siempre trato de investigar, de revisar más a fondo, y me voy obviamente siempre a páginas científicas tipo Cochrane, tipo PubMed, porque todos los artículos que están allí publicados cuentan con todo ese rigor científico que deben tener, y además de eso, yo los reviso, los leo muy, muy juiciosamente, y me doy cuenta que todo es lo que se denomina medicina basada en la evidencia, que se clasifica por unas categorías y que todos estos artículos y estas investigaciones cumplen estrictamente con esas exigencias que hace pues normalmente la ciencia médica. Y buscando, leyendo, revisando sobre los adaptógenos, encontré varios artículos. Obviamente pude haber aquí colocado muchos, pero era simplemente como para mostrarles cómo se ha estudiado a lo largo del tiempo el efecto de los adaptógenos a nivel del sistema nervioso central. Me llamaba mucho la atención, porque en estos estudios se podía evidenciar cómo tenían una actividad protectora frente al estrés, como ya vimos, frente a cualquier tipo de estrés que se pueda generar en nuestro organismo, pero adicional a eso, ayudaba en la producción de muchas sustancias como péptidos y otras cositas que normalmente ayudan al desarrollo normal de las neuronas y de todo ese sistema nervioso central para su buen funcionamiento. Adicional a eso, decía que aumentaban la concentración, mejoraban los niveles de atención, mejoraba o regulaba la tolerancia a la fatiga mental. O sea que adicional a todas las funciones que cumplen los adaptógenos, a nivel del sistema nervioso central cumplen una función muy importante y obviamente ante todo tipo de estrés que se pueda generar en nuestro organismo. Claro. Esto como para mostrarles un poquito de la base científica de los adaptógenos, que es muy importante. Hay muchos que son curiosos, pueden anotar y más tarde buscar todos los artículos y leerlos así como muy juiciosamente. Quiere decir, Indira, que yo puedo poner cualquier artículo en PubMed.
No, no, no. O sea, para Exacto. poder llegar a publicar en PubMed, el artículo, como te digo, tiene que tener un rigor científico, son muchos años de investigación y debe cumplir. Normalmente las sociedades científicas mundiales son las que avalan este tipo de artículos después de pasar por una serie de requisitos muy exigentes. Entonces, realmente encontrar estos artículos en PubMed para mí fue muy importante porque me ayudó a validar como toda esa información que ya teníamos de los adaptógenos y de cómo el Ganoderma, al ser un adaptógeno, nos servía para muchísimas cosas. Me gusta aclarar eso porque normalmente tendemos mucho a buscar en San Google, que es muy buena herramienta, pero entonces las personas cuando uno habla de un producto como el que nosotros tenemos, como este gran adaptógeno, entonces creen que cualquier publicación en Google es la correcta y creen que estas páginas científicas, pues es yo en Word crear un documento y colgarlo ahí ya. Entonces me gusta mucho como aclarar eso. Lo que les decía ahora, ¿qué buscamos nosotros con el consumo de adaptógenos? Y hoy nos queremos enfocar es en cuál, en el Ganoderma lucidum, porque hay muchos más. Si a usted le interesan algunos más, los puede investigar, pero hoy nos compete el Ganoderma lucidum, que es el producto que esta compañía tiene. Lo que les decía ahorita, que tenemos que buscar que nuestro sistema esté regulado y modulado. Por lo que les decía, cuando mi sistema está regulado, ¿qué es lo que empieza a hacer? Está prevenido. O sea, ya mi cuerpo está como atento a prevenir para que no pasen esas cosas. Y modulado es que ya no lo ataca, o sea, que esos agentes pues, o que mi propio cuerpo no se ataca. Y para eso queríamos como hacer un poco de esta introducción en los adaptógenos, porque cada vez que usted hable de este producto, a los que ya lo conocen, sepa cuando dice que es un adaptógeno, lo grande que estamos abarcando aquí. Pero para que conozcamos un poco más de este tema, de qué son los adaptógenos, pues qué mejor que aquí con la doctora Indira, pues que ella nos cuente un poco más de cómo es que este producto, qué es lo básico que nosotros tenemos que conocer del Ganoderma, por qué es tan grande. Y de las cosas que me gustaban al compartir este espacio contigo, Indira, es que tú eres eres una médica especializada en los servicios, en todo lo que es el sistema de calidad, en todo lo que es el sistema de auditoría en los servicios de salud. La gente a veces no entiende y cree que esta área es simplemente revisar unos documentos, pero tú eres quien está vigilando que todos esos procesos estén en correcta función, porque en algún momento en mi área yo trabajé en calidad, entonces eso era lo que a uno le tocaba, pero en alimentos. Pero tú quieres especializada en esto, algo que para que ustedes conozcan con quién estamos hoy acá, pues también hablando acerca de este producto. Ella es médica y ha trabajado hace 10 años en clínicas hemato-oncológicas más conocidas de la ciudad de Barranquilla. O sea, es una mujer que tiene todo el conocimiento y toda una coherencia para que podamos hablar de este gran producto. Así que me gustaría mucho, Indira, que puedas hablarle a las personas de todo lo básico que es el Ganoderma lucidum. Sí, como tú decías, bueno, gracias por eso, Adri. Y lo que queríamos compartirles, de pronto es la primera vez que escuchan Ganoderma lucidum, pero realmente el Ganoderma lucidum tiene una historia muy antigua, data de inclusive hace más de 4.000 años. Normalmente crecía, dice la historia, que crecía en los jardines de palacio de los emperadores y que entre más Ganoderma lucidum hubiese en los jardines de los emperadores, se asociaba más a que ese emperador iba a tener larga vida, porque se conocía como el hongo de la longevidad. Adicional a eso, se decía que iba a ser un emperador con un reinado próspero, con un reinado lleno de paz, y normalmente solamente lo consumía la clase alta, por decirlo de alguna manera, los emperadores, la realeza, y sin embargo hoy podemos tener los productos en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasar de ser consumidos solo por la clase élite a tenerlos hoy a nuestro alcance? Es verdad, de verdad, demasiado impresionante. El Ganoderma lucidum, pues, crece normalmente de manera silvestre en los bosques de Malasia, que es donde están como todas las condiciones climáticas adecuadas para su crecimiento. Y ¿cuál es la historia del Ganoderma lucidum, digamos, para poder llegar a cómo lo tenemos en la actualidad? Pues el fundador y presidente de la compañía con la que pues trabajamos, que es el señor Leo Sonsen, biólogo micólogo, especialista en hongos, se dedicó a estudiar por más de 35 años, un trabajo muy arduo de investigación,
tomó las 200 variedades que hay de Ganoderma lucidum, porque no hay uno solo, hay más de 200 variedades. Sin embargo, no todas tenían un contenido nutricional apto para el consumo humano, ni contaban con las condiciones adecuadas. Por lo tanto, dentro de todas esas 200 variedades, él logró investigar y encontró las 6 más potentes con las propiedades nutricionales más fuertes, por decirlo de alguna manera. Y esas 6 variedades logró unificarlas, logró crear un híbrido y de esta Sí. manera obtuvo un extracto soluble tanto en agua como en alcohol y en aceite. Y eso es lo que hace que el producto se adapte muy bien a nuestro organismo, porque la mayoría de nuestro organismo es agua, el 70% de nuestro organismo es agua. Entonces, al ser soluble en todas estas sustancias, pues hace que pueda actuar de manera celular, como lo dijimos, y pueda ser mucho más efectivo. Y no solamente, bueno, no sé si aquí hablamos un poquito pues de los radicales libres y de la función que cumplen, porque más adelante vamos a ver el gran contenido nutricional que tiene el Ganoderma lucidum. Tiene más de 200 nutrientes, tiene 150 antioxidantes y ahí cumplen con, ahí radica, digamos, la base del poder que tiene el Ganoderma lucidum. No sé si Adri, aquí quieres comentar algo más. No, creo que de las cosas que más me llamaron la atención en esa investigación, yo les cuento un poquito. Cuando yo empecé a conocer pues el tema del Ganoderma lucidum, no fue inmediatamente cuando empecé a conocer y a probar los productos, a consumirlos, sino que pues dado a una situación que ocurrió familiar, que ahora un poco se los contaré, me llevó a investigarlo y que me gustaba de la fusión de estas 6 variedades, que es muy diferente hablar del Ganoderma lucidum que están cultivando acá en Santa Elena, en La Ceja, que si hay Ganoderma lucidum en Centroamérica, en Sudamérica que lo están cultivando, sí lo hay, pero que esa característica especial de esas 6 variedades es lo que le da hoy a nuestro producto, a GanoExcel, que tiene la propiedad intelectual, tiene además las patentes sobre todos esos procesos de tener el único extracto soluble de Ganoderma lucidum. Entonces, eso era las características que yo decía. Una cosa es yo tener cualquier cepa, pues cualquier especie de Ganoderma, como decías tú, más de 200 especies, y él reúne las 6 mejores, ¿cierto? Por eso es que hablamos de que el Ganoderma lucidum es el adaptógeno más potente que hay en este momento en la naturaleza. No es cualquier adaptógeno, es el más potente, porque tiene compuestos bioquímicos que le permiten esa característica. Yo se los voy a comparar con algo que está pasando. ¿Por qué en este momento la famosa aspirina para el tratamiento pues, de este tema del virus y casi de muchas otras cosas es tan buena? Porque tiene un componente que acá Indira me podrá decir, que es el ácido acetilsalicílico, que lo hace especial. No es que la aspirina cure, es que es el componente que tiene. Y eso es lo que a nosotros, comparándolo con el Ganoderma, es lo que hace especial que este producto funcione. No es porque sea milagroso, no es porque sea que cure, es por sus componentes. En la siguiente diapositiva yo creo que ya tenemos ahí como el tema de esa composición. Bueno, aquí Indira, cuéntanos, bueno, vemos todos estos productos y entonces esto es lo que viene el Ganoderma, ¿verdad? Claro, es que, ¿qué es lo que también me impacta? Bueno, que obviamente nosotros no consumimos hongos tomados directamente pues, de la naturaleza. Tomarlo y comerlo pues no va a ser posible. Sin embargo, al obtener este extracto soluble se logró llevar a productos que son de muy alta rotación, que son aptos para el consumo humano y que los tenemos hoy allí a la mano, como son, por ejemplo, este café clásico. Los vamos a tocar de verdad muy sutilmente porque, bueno, por cuestiones de tiempo, pero realmente tenemos un producto que es este Gano Café Classic. Es lo que nosotros conocemos como tinto, una bebida negra, que, bueno, su sabor es exquisito, pero adicional a eso tiene una cantidad de cafeína modulada, pues para evitar todos esos efectos secundarios que normalmente producen el consumo excesivo de cafeína. Tenemos un ganocereal que está enriquecido, además del extracto de ganoderma, con espirulina, que es un alga marina. De hecho, revisando la literatura en el año 1996, la Organización Mundial de la Salud consideró a la espirulina un superalimento por la cantidad de nutrientes. Tiene más de 100 nutrientes. Entonces, imagínense sumar todos esos nutrientes más todo el potencial que tiene el ganoderma, pues lo hacen obviamente un producto excelente.
Tenemos una bebida tipo cappuccino, para los que nos gustan las bebidas como más azucaradas, tiene una crema no láctea, tiene un azúcar orgánica, entonces la hace como apta para el consumo de los pacientes diabéticos. Tenemos una bebida tipo chocolate suizo, que el sabor pues es exquisito. Y pues tenemos estas presentaciones que son en cápsulas. ¿Cuál es la diferencia? Tienen 3 veces más concentración del extracto de Ganoderma lucidum que los demás productos. Por lo tanto, obviamente su acción va a ser mucho más potente y mucho más rápida. Para darles una idea, una cápsula de algunas de estas presentaciones tiene equivale más o menos a consumir 4.5 sobres de café, como para que más o menos tengamos una idea de la cantidad de extracto de Ganoderma que tienen. Y ahorita Adriana mencionaba otro adaptógeno muy potente, que es otro hongo, que es el Cordyceps sinensis. Tenemos una presentación de cápsulas preparadas con este hongo, que también ha sido muy estudiado, crece en el Tíbet, tiene unas propiedades, aumenta la libido sexual, aumenta lo siento, aumenta el vigor y el metabolismo, como la energía que normalmente tenemos en nuestro organismo, y hay unos productos de consumo personal, por ejemplo, una crema dental que es libre de flúor y que inclusive puede ser utilizada de forma tópica en algunas heridas, en algunas infecciones, y tenemos un jabón que es libre de parabenos, que está enriquecido con aloe vera y papaya, adicional al extracto de Ganoderma lucidum, por lo que ayuda a rejuvenecer la piel, a hidratarla, a mantenerla suave. Y obviamente resaltar que todos estos productos, Adriana, cuentan con el registro sanitario INVIMA para poder ser consumidos dentro de nuestro país. De pronto, los que no estamos familiarizados con el INVIMA, pues es la entidad que a nivel de nuestro país regula que todos esos productos cosméticos, alimentos que se ofrecen al mercado, pues cuenten con todas las condiciones sanitarias para el consumo del ser humano, pero no solo eso, sino que cumplan con todos los criterios de calidad y que todo eso que dice que pueden hacer realmente a través de estudios científicos puedan validar que sí cumplen. Entonces esto es algo muy importante para que lo tengamos en cuenta. Qué bien. Y ahí sí vamos a hablar un poquito, como decía Adriana, de, bueno, ella hablaba de que reduce el 50% de los radicales libres, pero ¿qué son los radicales libres? Aquí gráficamente les podemos mostrar, tenemos una célula sana o un átomo sano que normalmente contiene 2 electrones y está pues cumpliendo sus funciones normalmente. Los radicales libres son esas sustancias, como vemos aquí, están molestas porque les hace falta un electrón para poder alcanzar esa electroestabilidad química que necesitan. Entonces, cuando empiezan a robarle, digamos, los electrones a esos átomos sanos, miren cómo atacan a la célula y cómo logran envejecerla, dañarla, generan algo que se llama estrés oxidativo. Cuando tenemos muchos radicales libres en nuestro organismo, se genera algo que se denomina estrés oxidativo, que es lo que finalmente produce todas las enfermedades que conocemos hoy, inclusive las neurodegenerativas, la fibromialgia, o sea, toda la cantidad de enfermedades que conocemos hoy. Entonces, ¿qué hacen los antioxidantes? Los antioxidantes ceden ese electrón que les hace falta al radical libre para que pueda alcanzar esa estabilidad que necesita, no ataque otras células sanas y pueda continuar su funcionamiento normal. Entonces, si tengo un producto que tiene 150 antioxidantes, que si lo comparamos con productos que ingerimos normalmente en la dieta, hay unos que tienen 15, hay unos que tienen 20, pero el Ganoderma contiene 150 antioxidantes. Entonces, de allí que radique todo, digamos, ese poder que tiene el Ganoderma al defendernos de muchas enfermedades, porque miren la cantidad de antioxidantes que tiene y nos va a ayudar, obviamente, a alcanzar ese equilibrio, que esa palabra creo que nunca la debemos dejar de usar, para que nuestro organismo pueda funcionar adecuadamente. Ahora, aquí hablábamos de eso antes de entrar como en el tema de los componentes, yo fue que me adelanté un poquito, pero bueno, es que estoy muy emocionada. Entonces, ahorita mirábamos eso. ¿Qué es tan importante que nosotros podamos consumir un producto de estos? Que ahorita lo mencionábamos con el tema de la cultura asiática. Como ellos tienen ese tema, ese protocolo de prevención, y nosotros pues no lo tenemos. No lo tenemos porque normalmente el occidental va hacia la corrección. Entonces, ¿qué tan importante es que desde nosotros, desde ya, independiente de nuestras edades, independiente de las generaciones y de las futuras generaciones que vienen, empecemos a generar esa prevención? Porque la no prevención, ya lo mencionamos y con la doctora lo teníamos acá muy claro. ¿Qué genera una no prevención? Enfermedades,
cansancio, envejecimiento prematuro y un nivel de vida muy corto. Realmente es increíble uno cómo ve que cada vez hay más jóvenes, personas muy jóvenes, de tempranas edades, con enfermedades tan invasivas como un cáncer, como el mismo estrés, y que esto le va desencadenando otro tipo de enfermedades. Y cómo nosotros, desde la prevención del consumo de este maravilloso producto, que ahora Indira nos lo explicó, en los vehículos en los que viene, que usted los tiene al alcance de su mano, usted no tiene que cambiar hábitos para poderse consumir un café, porque ¿qué es tan difícil de cambiar un café que no es saludable por un café que sí es saludable? No es difícil, ¿cierto? Entonces, en la siguiente diapositiva, me la pasas por favor, vamos a hablar de cómo nosotros a través de este producto hacemos toda esa prevención desde el consumo del producto. Ahora en otro testimonio conocerán también cómo actúan desde la prevención. Podemos hoy estar con buena salud, independiente, como les decía, independiente de los factores externos. Cómo nos hemos ido pudiendo adaptar mediante el consumo de este producto sin tener que estar pendiente de los factores externos que nos puedan atacar. Entonces, cómo la prevención desde el consumo de este producto, por algo ahora les hacía la comparación con la aspirina. Mucha gente que no sea para ninguna enfermedad sé que consume aspirina, que es como, la tienen como si fuera un tratamiento constante, y es por lo mismo, porque tiene un componente que funciona. Pasa lo mismo con el Ganoderma Lucidum. El Ganoderma Lucidum de GanoExcel tiene estos componentes que vamos a hablar un poco de ellos para que ustedes conozcan realmente ante qué nos estamos enfrentando. Cuando hablamos de 200 fitonutrientes, al ser esto un alimento, porque el Ganoderma lucidum es un alimento funcional. ¿Qué significa que sea funcional? Que no solamente me nutre, sino que también me da beneficios para mi salud. Y esta es una clasificación que la FAO tiene para este tipo de productos, entre esos el Ganoderma lucidum está incluido ahí, y significa que son 200 fitonutrientes que usted al consumir este producto, si esto va hacia la célula, resulta que hay personas que empiezan a consumir el producto y me dicen, ay, es que yo me siento como más llenita, siento que estoy bajando un poco más de peso, sin ser, porque esto que quede claro, el Ganoderma lucidum no es un producto que sea para el control de peso, para bajar de peso, pero usted está consumiendo este producto con 200 fitonutrientes, usted empieza a controlar más su ingesta calórica. Obviamente esto, acompañado de buenos hábitos de alimentación, de buenos hábitos de hacer ejercicio, de controlar sus calorías, pues puede empezar a bajar de peso. ¿Pero por qué? Porque esto es un alimento celular. Y cada vez que consumimos una taza de café, imagínense las cápsulas, lo que decía ahorita Indira, lo que contiene Ganoderma, todo lo que nosotros le estamos dando en este momento a las células. 150 antioxidantes, mejor explicado no lo puedo dar Indira. ¿Qué hace un antioxidante? Yo también me emocioné ahorita y me adelanté porque ya había mencionado esto de los nutrientes, sí. Pero tú mencionas allí unos muy importantes como para tocarlos muy puntualmente, por ejemplo, los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos están los beta-glucanos, que ¿qué función cumple? Estimulan el sistema inmunológico, estimulan la producción de células como los linfocitos, los macrófagos, y unas células que se denominan natural killer o asesinas naturales, que son esa primera línea de defensa que tiene nuestro organismo. Adicional a eso, estimulan la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la producción de células sanguíneas a nivel de la médula ósea. Hay sí glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que se ven afectados, por ejemplo, en los casos de leucemias, de este tipo de enfermedades, pero también cuando tenemos un paciente que pasa por un tratamiento de quimioterapia y en algunos casos de radioterapia, esa hematopoiesis se ve afectada, se ve disminuida, y a través de los polisacáridos se puede aumentar o estimular la producción de esas células. Adicional a eso, el germanio orgánico, ahora que lo veo aquí, muy puntualmente es un catalizador de oxígeno impresionante, se dice que aumenta en promedio de 1.5 a 2 veces la capacidad que tienen los glóbulos rojos de transportar oxígeno, estimula que las células nerviosas actúen también, e inclusive nos ayuda a desintoxicar porque por su estructura química tiende a unirse a ciertas sustancias tóxicas como por ejemplo los metales pesados para que estos se puedan excretar o eliminar de nuestro organismo de manera adecuada. Los alcaloides pues ayudan a disminuir la síntesis de colesterol, por lo tanto disminuyen los niveles de colesterol en sangre. Los triterpenoides
disminuyen la oxidación de las células hepáticas, por ejemplo, lo que disminuye la fibrosis hepática, disminuye la hepatotoxicidad. Y esto, pues, por tocarlos unos muy puntuales, porque sabemos que de tantos nutrientes, pues, podríamos estar aquí hablando 2 y 3 días de todos los nutrientes, pero por mencionar estos que son muy, muy, muy puntuales y muy importantes. Claro, y mira que tú hablando ahí de los alcaloides, ahora estamos en una situación mundial donde se empezó a hablar de alcalinice su cuerpo, empiece a consumir. De hecho, por ahí hubo un meme muy gracioso porque empezaron a sacar una lista de productos con un tipo de pH para los que sepan, nosotros en nuestro cuerpo tenemos que mantener un pH neutro. ¿Por qué? El pH es esa medida que a nosotros en sangre nos permite, o sea, les voy a explicar, un cuerpo ácido, un medio ácido, hace que las enfermedades sean más recurrentes, porque nuestro sistema inmunológico tiende a disminuir con los medios ácidos. Y un cuerpo neutralizado, pues aumenta el sistema inmunológico. Usted puede neutralizar su pH interno muy fácil y muy barato, que es con el agua. El agua tiene un pH de 7. Entonces usted al consumir agua, pues lo puede hacer. Pero hay personas que son felices tomándose una bebida negra, una bebida cola negra. O sea, yo encontraba en el mercado y las personas no saben al momento de consumir. Otra doctora en algún momento me dijo, cada vez que una persona, y es deliciosa porque nadie está diciendo que no, pero hay personas que no tienen esa conciencia del consumo de esta bebida y cada vez que usted se toma un vaso de esa bebida, le está quitando un día a su vida. ¿Por qué? Porque este tiene un pH, por acá lo tenía de 4.4. ¿Y qué hay más peligroso que esa bebida? Las famosas bebidas cola que son light, que tienen un pH de 3.7, o sea, cada vez acidifica más nuestro cuerpo. Y el tener nuestro cuerpo más acidificado, estamos más propensos a una enfermedad porque nuestro sistema inmunológico. Y el Ganoderma lucidum tiene un pH de 7.04. Al consumir usted este producto, usted le está ayudando a su cuerpo a alcalinizar. Entonces era esto. Y ahora mencionabas el germanio orgánico, es un tónico cerebral impresionante. Por eso es que nosotros en una de las bebidas que tenemos, que ahora Indira lo mencionó, está el chocolate, el Gano Chocolate, está elaborado con el Exelium, que es la parte joven del hongo, y tiene un muy buen contenido de germanio orgánico. Entonces personas de la tercera edad y también niños, es muy bueno que consuman este tipo de producto pues porque les ayuda para la energía, para la fatiga, para toda esa parte cerebral. Y Adriana, se me olvidó mencionar, muy importante porque sé que tenemos personas en sala que de pronto tienen familiares con cáncer, ¿verdad? Yo trabajo en una clínica hemato-oncológica, veo muy de cerca a estos pacientes y los triterpenoides estimulan algo que se denomina apoptosis celular, que es la muerte celular programada. Cuando yo tengo un paciente con cáncer, tengo una producción acelerada de células que están dañadas, que no funcionan adecuadamente, y al estimular la apoptosis, precisamente lo que hace es que el organismo programa la muerte celular de esa parte de esa cantidad de células que no son funcionales, que traen un ADN dañado y que producen esta enfermedad tan grave. Entonces, no podía dejar de mencionar de pronto, porque sé que muchas personas conocen pues, pacientes con cáncer o dentro de su familia tienen a alguien que sufre cáncer. Entonces, es muy importante mencionarlo, Adri. Y Adri, pero ya hablamos de todo esto, ¿verdad? Y ya. Yo creo que es demasiada información valiosa, pero yo quiero que porque sé de cerca que tienes un testimonio personal, que a través del consumo del producto han pasado cosas extraordinarias, no solo en tu caso, sino en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, y yo quisiera que hoy compartieras con la sala de esa experiencia, porque sé que va a ser muy enriquecedora para todos. Claro que sí. Yo quiero hablar o sea, voy a hablar como en simultánea de dos testimonios que para mí han sido los más relevantes, y el primero fue el que me llevó a mí a querer saber más del producto. Porque independiente que yo fuera ingeniera de alimentos, pues la verdad, yo no iba a investigar tanto del producto hasta que pasó lo que pasó. Yo tengo dos hijos, mi hijo menor, Benjamín, desde los 3 años fue diagnosticado con vitiligo. El vitiligo es un desequilibrio. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autoinmune en donde es destruidas las células encargadas de la pigmentación de la piel. Eso es una enfermedad con la que se empezó a desarrollar en él a partir de los 3 años. Desde los 3 años hasta los 6 años
fueron visitas a dermatólogos, bioenergéticos, nosotros ensayamos de todo. Las personas que están acá saben lo que puede costar un tratamiento dermatológico, un buen tratamiento dermatológico. A nosotros todo lo que le dijéramos que le aplicáramos, le aplicamos. A los 6 años, ¿por qué digo que hasta los 6 años? Porque a esa edad, pues ya él actualmente tiene 9 años, pero a los 6 años empezó él a consumir el Ganoderma lúcido. A mí me dijeron que el producto servía para reforzar el sistema inmunológico y me interesó. Pero realmente él empezó a actuar a los 3 meses, vimos la primera señal que fue, empezó a ponerse sus manchas rosadas. Estas manchitas rosadas, cuando lo llevamos donde el médico le hace un examen y nos muestra, en el examen nos dice que había un aumento en la melanina y que esto se debía solamente a nivel interno, o sea, que algo pasaba en las células y que esto solamente podía ocurrir por algo que yo le cambié en su alimentación. Obviamente lo que yo le había cambiado en su alimentación era que pues yo le daba una famosa bebida chocolate de tarrito verde para que le diera mucha energía, se la reemplacé por el Gano Chocolate de nosotros y le daba también las cápsulas. Esto empezó a generarle una repigmentación en la piel. Después de 6 meses de que el niño siguiera consumiendo el producto constante, sus manchas ya, las que tenía, ya estaban repigmentadas. Solamente le quedaron 2 en el tórax. Pero estamos hablando que hace 3 años y medio realmente el niño no tiene estas manchas y sobre todo que no le fue una enfermedad progresiva porque nos hablaban de esto. Y ahora lo que les decía que el tema de la prevención es muy importante porque yo llevo consumiendo el producto en altas cantidades, yo consumo todo y pasa algo que actualmente, pues hace 20 días, ya vamos a cumplir un mes, mi esposo empezó con una gripa, nosotros nos hemos cuidado mucho, pues yo he sido una mujer que ha estado en confinamiento, y empezó con una gripa fuerte, empezó a perder el gusto, a perder el olfato. A él le hicieron una prueba de COVID, la de sangre inicial, le salió negativa, pero había que repetírsela. Y le hicieron fue la nasal. En esta, después de 10 días casi nos entregan el resultado, él salió positivo para coronavirus y estamos hablando de que convivimos con él todo el tiempo. Y realmente mi esposo no fue aislado en su propia casa, porque dicen que hay que aislarlo en un cuarto, absolutamente nada. Y acá está una mujer que ha convivido con él, su hijo, y no hemos tenido ni un solo síntoma. Y no estoy diciendo que es porque me curé, no, es porque nosotros de manera preventiva, sin saber pues que esta pandemia venía, hemos venido consumiendo un producto y que gracias a esto pues hoy contamos con un sistema inmunológico fuerte. Entonces yo creo que estos testimonios para nosotros son de gran validación y sobre todo que sabemos que de ahora en adelante seguiremos consumiendo Ganoderma. Me gustaría mucho, Indira, que alguien, porque quiero que compartas tú tu testimonio, pero hoy tengo el placer, vamos a tener el placer de contar con el testimonio de una mujer que quiero profundamente, que admiro, que ha sido una abanderada impresionante de este producto. Porque yo creo que ella y yo unidas hemos hecho un gran trabajo y ha sido de conocer a grandes rasgos este producto gracias a testimonios que hemos comprobado. Y también hoy es una mujer que ustedes han podido conocer, habla de este producto y tiene un conocimiento enorme, pero qué bueno que nos comparta ese testimonio, así que démosle la bienvenida y abrámosle el micrófono a Victoria Willis. Muy buenas tardes para todos. Qué palabras tan hermosas. Amiga, mil gracias. Porque de verdad, doctora Indira, qué maravillosa capacitación de la mano de mi gran amiga Adriana Varela. Hemos aprendido demasiado. Y pues si bien es cierto, como ella lo dice, las cosas no son en vano. El enamoramiento que nosotras sentimos por el Ganoderma y por el Cordyceps sinensis definitivamente va de la mano de lo que ha pasado no solamente con nosotros, sino con las personas a quienes les hemos recomendado. Y hoy precisamente quiero compartirles un testimonio que realmente el resultado fue hace un año, pero que desde ese momento yo sabía el Ganoderma, o sea, lo que nos podía entregar, pero a partir de ese momento yo me sentí con una responsabilidad social de ir a contarle a todo el mundo, porque lo que nosotros vivimos con ese testimonio fue una cosa increíble. Quiero contarles que la tía de mi pareja fue diagnosticada de cáncer de seno.
Inmediatamente que se le diagnosticó el cáncer, desafortunadamente en aquel momento le dijeron que estaba en etapa avanzada. Ella se hizo revisar porque era una persona de esas que no le gusta mucho como dejarse afectar por los dolores, tomar mucho analgésico, evitar como mucho ir a hacerse un chequeo en la clínica. Y por eso, cuando empezó a sentir un dolor en su espalda, un dolor muy fuerte hasta que no lo aguantó, fue a hacerse el chequeo y bueno, le dijeron que era un cáncer de seno que le había hecho metástasis en su columna y que debido a ese cáncer, pues imagínense que se le había, digamos, como esa metástasis se le comió casi la totalidad de la vértebra 5. Inmediatamente el médico que la chequea y el oncólogo dicen, tenemos que intervenirte, Pilar, vamos a hacerte una especie de canaleta para cuidar que ese cáncer no acabe de dañarte la columna. Hay alta probabilidad de que quedes inválida, no sabemos cómo vayas a salir de esta cirugía, pero sin embargo, pues ella tenía que firmar y mirar, o sea, como que para decidir si se hacía operar o no. Quiero contarles que inmediatamente nosotros supimos de que ya la tía, digamos, tenía esta enfermedad, le recomendamos que empezara a consumir el Ganoderma, le pasamos literatura para que ella eligiera, le dijimos que no iba, digamos, de alguna manera alterar el tratamiento que ella iba a empezar a recibir, que debía tomarlo unos días antes de la cirugía, suspenderlo siquiera 10 días antes, que es lo que se debía hacer cuando una persona se va a intervenir, y luego proseguir a seguirlo consumiendo. Quiero contarles que fueron 5 meses de un tratamiento con el Ganoderma, con la dosificación, con la continuidad que se requiere, porque es que hay personas que piensan que es que me tomo un tarro y ya no. Fueron 5 meses y era un cáncer ya muy avanzado. El resultado de la historia es que después de 5 meses, no solamente recibir quimio y radioterapia de 5 y 6 largas horas cada una, las personas que estaban en el pabellón donde le hacían las quimios, primero que todo eran aterrados por el nivel de energía de la tía. Ella nos decía que no sentía ningún efecto secundario o adverso al salir de la quimio, que se sentía con ánimos, no le dieron náuseas, no le dieron mareos, no le dieron vómitos, que era lo que le había dicho el oncólogo que era lo que podía pasar. ¿Qué fue lo bonito? Después de 5 meses hacen un chequeo y una radiografía para mirar cómo había actuado el tratamiento y ella había estado súper juiciosa esos 5 meses consumiendo. El oncólogo la llama, le da, quiero contarles, es especial esto, la tía se hizo cuadro de desintoxicación, para quienes no lo conocen, que se los compartan, que es recomendado por el científico de la compañía para preparar el cuerpo de manera óptima y recibir este producto. Y segundo, ella se tomaba 18 cápsulas de Ganoderma en la mañana y 18 cápsulas de Ganoderma en la noche, igual que el Cordyceps. Escuchen esto, 5 meses después, cuando le dan el resultado, inmediatamente ella nos llama aquí a Colombia, ella vive en Italia, y les quiero contar que le dice a Diego, mi pareja, le dice, sobrino, quería que fueras la primera persona en recibir la noticia tan, digamos, tan maravillosa que tengo para contarte. Primero, que me han hecho el chequeo para mirar cómo iba mi metástasis, la sangre salió totalmente libre de cáncer, que no había metástasis en su cuerpo. Ojo con esto, yo sabía que eso iba a pasar, yo le tengo una fe al producto increíblemente, pero algo que para mí fue trascendental es que nos dice, ¿cómo les parece que adicional a esto, el oncólogo me dice, Pilar, ¿cuál era esa vitamina? Porque ella decía que era una vitamina que era orgánica, y él era un médico, digamos, de mente muy abierta, y dijo, si es orgánica y es natural, no hay problema, Pilar. Le dice, ¿qué era esa vitamina que tú estuviste tomando todo el tiempo? Le dice, ¿por qué, doctor? Y le dice, Pilar, aquí hay algo que médicamente no sé cómo explicarlo. Te hacemos radiografía, quiero mostrarte la inicial donde aparecía el espaciecito en negro en la vértebra 5. Aquí te tengo la radiografía que te tomamos. Aparecen puntos blancos en ese orificio que había hecho el cáncer. Quiere decir que se está regenerando tu vértebra. Quiero decirles que eso a Diego y a mí nos sacó lágrimas, porque a mí me habían explicado los médicos con los que hemos aprendido aquí en Medellín, de que tenemos un producto que es regenerador celular, y que la doctora Indira pues sabe que un regenerador celular es palabra stop, pero yo nunca esperé ver un resultado como estos. La tía está caminando perfectamente, ha estado en fisioterapia con su bastoncito. El oncólogo estudió porque le dijo, ¿qué es lo que usted está tomando? Y le dijo, Ganoderma lucium, ¿usted lo ha escuchado?
Y ella dijo, el oncólogo le dijo, yo no lo conozco, pero lo voy a estudiar. Escribe el nombre en el WhatsApp. Lo estudió, fue a las páginas que nos recomendó la doctora, porque ellos como médicos saben qué sitios seguros van e investigan, y le dice a los 8 días que vuelve a verle, le dice, Pilar, usted por favor no me vaya a suspender ese producto jamás, porque si bien es cierto que hay un resultado maravilloso por allá y que me desmienta la doctora, la persona que sufrió de cáncer, puede repetirse el episodio a la vuelta de años después. Entonces ese es el testimonio que para nosotros ha sido una cosa de loco. La tía Pilar viajó en diciembre pues ya antes de que se suspendiera todo el tema, digamos, de los vuelos, viajó a conocer la oficina, varias personas de Medellín conocieron oficinas de GanoExcel, donde vino obviamente a abastecerse de producto, y enamorada, pues ya entenderán por qué, de lo que es nuestro maravilloso producto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Qué testimonio tan impresionante. Realmente yo creo que como uno dice, estallada con ese testimonio. Y bueno, para darle espacio a unas preguntas muy puntuales, aquí tengo algunas que han hecho pues, personas de la sala. Tengo, por ejemplo, la primera pregunta, dice, ¿cómo puede ayudar el Ganoderma en las alergias respiratorias? Bueno, y ahí entro yo a compartirles un poco de mi testimonio. Como les mencioné durante la presentación, sufro de rinitis alérgica. Siempre les cuento a todos que por este episodio de la pandemia, pues el uso permanente de ese tapabocas me generaba ataques de rinitis diarios en cantidades. Tenía que tomar diariamente 4 o 5 pastillas. Bueno, mi madre está aquí en la sala, puede dar testimonio de eso. Y definitivamente nada me quitaba la rinitis. Y como médico probaba X cantidad de productos. Sin embargo, pues nos presentaron el producto, empezamos a consumirlo. Yo inicié consumiendo inicialmente el capuchino y posteriormente el chocolate, que les puedo asegurar tiene un sabor delicioso. Y hoy, a los 2 meses de haber estado consumiendo el producto, les puedo decir que no he tenido un solo ataque de rinitis alérgica durante estos 2 meses. Entonces, de hecho, ese testimonio personal es el que le ha servido a otras personas, médicos con las cuales trabajo, que ya conocían de mi afección, de pronto de que sabían cuál era mi sufrimiento diario, y solamente al ver mi testimonio, al ver cómo yo había mejorado en un 100%, le sirvió de base para decir, definitivamente, yo también quiero consumir el producto, cuéntame qué es, quiero empezar a consumirlo, y pues ahí se ha generado toda una red de consumo de médicos en base precisamente a ese testimonio. Entonces, como mencioné en la presentación, hablábamos de que dentro de los componentes del Ganoderma está un componente que ayuda a modular esa respuesta excesiva que hay normalmente en una reacción alérgica, sea rinitis, sea en piel, cualquier tipo de reacción alérgica, y ahí es donde radica la funcionalidad para que te sirva para cualquier tipo de alergia que tengas hoy, sea tópica, sea a nivel de, los pacientes alérgicos sufren mucho de dermatitis seborreica, todo ese tipo de reacciones alérgicas, el producto es 100% pues recomendado y probado, que es totalmente funcional. Hay otra pregunta, nos mencionaban, en el caso de colon irritable y sangrado, ¿puede consumirlo? Bueno, les cuento que no mencionamos que el Ganoderma lucidum, bueno, número 1, estimula lo que es la flora intestinal normal que tiene nuestro sistema digestivo, que es la que nos ayuda como a combatir las infecciones a nivel intestinal. Esa flora debe mantenerse presente y equilibrada con el pH y con otro tipo de situaciones. Entonces, al estimular esa microbiota intestinal nos ayuda a combatir todas esas gastroenteritis, todas las colitis, y adicional a eso mejora de una manera significativa el tránsito intestinal, que está bastante afectado en los pacientes que sufren de colon irritable, porque sufren de constipación, no pueden ir constantemente al baño, hay algunos alimentos que le generan o le producen distensión abdominal, es decir, que se les crece la barriguita, dolor abdominal. Entonces, consumiendo el Ganoderma lucidum van a poder contrarrestar todos estos síntomas y van a tener una funcionalidad a nivel intestinal pues balanceada. Y bueno, esta última, no sé si Adriana nos ayuda de todas maneras, porque ella también tiene mucha experiencia, mucho conocimiento del producto realmente, mucha más experiencia que yo consumiéndolo. Y nos preguntan también, bueno, ¿cómo puede ayudar el Ganoderma lucidum en personas, bueno, aquí hablan de descalcificación y con síndrome de Aston, que es como un tipo de disautonomía o de alteración de las funciones normales de los nervios? Entonces, no sé si Adri, tú con toda tu experiencia nos compartes. El micrófono de Adriana está bloqueado.
Bueno, mientras resolvemos el problema técnico del micrófono de Adriana, porque todavía hay una pregunta por responder, pues hablábamos de el funcionamiento del Ganoderma lucidum. Adri, dale, compártenos. Volví. Sí, compártenos. Pero quería como tomarme el atrevimiento de complementar un poquito de lo que estabas hablando de lo que hablaste de lo del colon irritable, porque yo tengo ese testimonio personal, fue conmigo, del colon. Y ahorita que mencionabas el tema de que mencionábamos los componentes, eso ayuda mucho, los triterpenoides tienen mucha fibra. Entonces, esta fibra es el que nos hace el barrido a nosotros de toda esa acumulación tan maluquita que nos va quedando en nuestro intestino. Además, que de hecho el colon irritable es uno de los generadores de migraña. ¿Por qué? Porque pues, eso es como un carro, eso es como la basura. Usted saca la basura y que nunca pase el carro de basura. Y se va acumulando y se va acumulando esa basura. ¿Cómo sale esa agüita, esa basura? Eso pasa exactamente con nosotros. Entonces, eso es como si fuera la sangre tan mala. Entonces, empieza a generar migrañas. Y a mí me pasaba mucho eso. Y yo detecté lo del colon, fue por unas migrañas que anteriormente me daban, pues eran como muy pausadas. Y yo empecé, de pronto es que es un tema de los ojos, no. Y era porque tenía un estreñimiento tan bravo, porque tenía mi flora intestinal, mejor dicho, destruida, y el Ganoderma me ayudó mucho a eso. Ahorita me estabas hablando del tema de la disautonomía. La disautonomía es, pues ya en términos médicos lo sabrá mejor Indira poder explicar a qué se debe eso, pero sé que es un desbalance, es otro desequilibrio que nosotros tenemos, y el Ganoderma tiene una propiedad que nosotros al consumirlo, él nos empieza a nosotros a regular todo nuestro sistema hormonal. Desde que usted empieza a consumir este producto, inmediatamente le empieza a actuar en todas estas hormonas que ya empiezan a verse implicadas. De hecho, conocí una persona que tenía de este síndrome, este síntoma, que pues, ella de un momento a otro se desmayaba, y ella empezó a consumir, mezclaba Exelium, Ganoderma y complementaba con el chocolate. No sé si era por gusto de la persona, el tema que no consumía el café, sino que le gustaba el chocolate, pero ella se consumía las cápsulas de Exelium, las cápsulas de Ganoderma, y empezó a ver cómo el producto, cada vez esos desmayos que ella sufría, de un momento a otro, pasaron por ahí 3 meses, me cuenta ella que ya no los volví a tener. Y ella me decía, lo que pasa es que estoy durmiendo mejor, me levanto y me siento con más energía, no me da tanta sed, porque una característica de estas personas, no sé si era ella, pero ella me decía, me daba muchísima sed. Entonces, pues ella le atribuía que desde que estaba consumiendo el producto era eso. Y ahora en la densidad ósea, el producto, pues el Ganoderma, como tiene tan buena cantidad de proteína, esta proteína también nos ayuda mucho a nosotros a fortalecer todo lo que es el tema de articulaciones y de masa muscular. No estamos hablando que es un producto que entra a competir. Puede ser parte de una muy buena suplementación, sí, pero que entra a competir con una suplementación física como son esas proteínas que venden por ahí, no. Pero el Ganoderma tiene muy buen contenido de proteína. Y si usted tiene unos muy buenos hábitos, porque esto le digo, el Ganoderma se debe consumir, pero no creamos que el consumir el Ganoderma entonces me permite a mí ir a consumir cuánta cosa venden en la calle, automedicación que yo me hago, porque mejor dicho, no va a pasar absolutamente nada. Pero esto acompañado de muy buena alimentación, sobre todo las personas que sufren de esta pérdida, creo que se llama también la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, empiezan a consumir el producto. Y hemos visto cómo hay personas con el cereal que tiene la espirulina, empiezan a generar muy buena masa muscular, y una muy buena masa muscular nos empieza a proteger a nosotros también, nuestros huesos, nuestras articulaciones. Este es como el conocimiento del producto en lo que ha actuado con las personas que he visto, Indira. Ok, muchas gracias, Adriana. Yo dije, Adri tiene toda la experiencia para compartirnos de esto. Y hay una última pregunta. ¿Este tipo de producto está contraindicado para aquellas personas con enfermedades autoinmunes? No sé si Adriana también nos puedes
compartir. Ahí está Victoria, que también tiene muchísima experiencia en el producto que nos cuenta también. Ahorita, como les Bueno, decía, habla de lo que un poquito. sí, lo que decíamos de eso, una enfermedad autoinmune es un desequilibrio de nuestro cuerpo, es un desequilibrio. Y este producto lo que ayuda a esas enfermedades autoinmunes a que nuestro cuerpo se module, que las enfermedades autoinmunes, pues tú, Indira, sabes más que esto va desde las glándulas, desde la glándula del hipotálamo, entonces es como si las enfermedades autoinmunes, también conociendo mucho este tema fue con la doctora Nora Saldarriaga, que es una inminencia también acá en Medellín, nos explicaba que el cuerpo tiene memoria, y la glándula que tiene la memoria, pues también le pasa algo que sufre como de Alzheimer y empieza a atacar esas células o esos órganos que no reconoce. Entonces empiezan a generarse ese tipo de enfermedades autoinmunes. El vitiligo es una enfermedad autoinmune. Y acá están, pues acá les conté esta enfermedad con mi hijo, que no es una enfermedad mortal, es una enfermedad estética, pero es autoinmune. ¿Y qué hizo el producto? Empezó, como el Ganoderma es regenerador celular, ayuda a que las células se vayan regenerando porque el Ganoderma lucidum limpia, desintoxica, nutre y regenera nuestras células. Entonces es un producto apto para enfermedades autoinmunes. Muchísimas gracias, Adriana. Creo que ha sido un espacio, como les repito, muy enriquecedor. Creo que nos vamos con muchos conocimientos hoy, pero también, pues si tienes alguna duda, si te quedó alguna pregunta por hacer y de pronto por cuestiones de tiempo no hemos podido hacerla, escríbele a esa persona que te invitó a este espacio y contamos con un equipo médico que está dispuesto a resolver esas dudas, pues a la mayor brevedad. Le doy las gracias a Adriana, que desde Medellín compartió con nosotros este espacio, a Victoria por ese testimonio tan impresionante y a cada uno de ustedes por haber sacado este espacio para compartir con nosotros. No te quedes sin compartir del Ganoderma lucidum. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con las personas que más estimas, porque llevarle salud y bienestar es algo que definitivamente no tiene precio. El próximo sábado a las 5 de la tarde vamos a estar nuevamente compartiendo en este espacio mucha más información acerca del producto. No vengas solo, invita a alguien más para que pueda conocer un poco más del Ganoderma. Los dejo para que descansen, que pasen buena tarde en Medellín, en Barranquilla, en Estados Unidos, donde estén. Pues buenas tardes y gracias por haber estado con nosotros. Feliz resto de día para todos y muchas gracias por estar acá. Gracias, Indira, y gracias a todos ustedes. Hasta luego.